Bienvenidos a Octavo Arte, donde la radio merece estar. Magdalena Igenes no quiere aceptar la propuesta a salir a cenar y a salir. ¿Que vos también le invitaste? No, tú bueno, pues ya sí. No, pero sí está queriendo sacar a Mauro a bailar. Sí. Acá en el estudio escuchando este rock and roll. Y Mauro furioso. No me deja, ¿vos te parece? Y Mauro no te deja. Estoy comiendo un Kinder, no me jodan. Acá hay un triángulo amoroso increíble. Increíble. Lo que nos compete no es este triángulo amoroso, no es ninguna telenovela de Verónica Castro, ¿sí? Verónica Castro, sino que es justamente este señor que estamos escuchando, el señor Elvis Presley, que es que para muchos es el fundador, el creador y la mente brillante detrás de la música que todavía hoy se sigue escuchando, se sigue pregonando como algo revolucionario, cosa que yo discuto. Me parece que el rock actualmente no se encuentra en esa etapa, sino que se encuentra en un momento mucho más aburguesado, que lo único que les interesa, no digo que esté mal, pero sí lo único que les interesa es conseguir un set list en una radio, poder ser más difundidos, poder juntar más plata, pero ya no es revolucionar nada. Ya nadie revoluciona nada. El 5 de julio del año 1954, estamos hablando de un montonazo de tiempo atrás, Elvis entraba... 49 años, si no me 49 años atrás, Elvis entraba a los estudios de Sun Record para grabar lo que había sido su primer corte de difusión, su primer single. Fue una doble cara, un disco con doble cara, con 2 canciones nada más de cada lado. Juntó la plata para poder comprar la hora de grabación en el estudio. Los estudios de Sam Phillips, uno de los productores más reconocidos y más importantes de la historia del rock estadounidense, que después, se abrió su propio estudio, con problemitas legales que tuvo, y se abrió el Phillips Records, en donde hicieron otros grandes discos, maravillosos artistas como lo que fue Elvis, ¿no? Exactamente, me sorprende lo que sabes de música. De casualidad, lo leí el otro día para otro programa. Lo cierto es que no decimos por nada que revolucionó. Hoy en día escuchamos esto y quizá no nos suene a nada novedoso, pero en ese momento se venía de unos géneros muy peculiares como era el blues y el jazz, que eran lo más novedoso en la escena de la música, hasta que llegó este hombre que con mucha influencia del gospel, con mucha influencia de toda esa música religiosa, principalmente de la gente de color, no quiero herir susceptibilidades. ¿Pero por qué lo harías? No, porque iba a decir negro. Está discriminando. Pero en ese momento en Estados Unidos también hay que ponerse en la situación de que había lugares en donde podía concurrir la gente de color y había lugares en donde podían ir los blancos. Y lo cierto es que la mayor parte de los cantantes de blues eran cantantes negros, de color de tez oscura, y la gente de las universidades blancas no podían concurrir a esos lugares, por lo que Elvis tenía que luchar cotidianamente para poder hacerlo. Ahí es donde se nutrió de todo ese bagaje musical que lo llevó a crear lo que posteriormente se conocería como rock and roll. Hoy en día lo conocemos como rockabilly porque fue evolucionando un poco, pero en un primer momento el género fue sin dudas revolucionario. También, además del rock and roll que escuchábamos al principio, que es el rock de la cárcel, conocido por todos, escuchamos canciones como esta que estamos oyendo ahora en este momento, que eran baladas también, pero sin dudas tenían una influencia bastante más pesada de lo que veníamos escuchando, desde la parte musical, más allá de lo lírico, ¿sí? Volviendo al tema que nos compete en el día de hoy, que la es efeméride musical, el primer corte que grabó Elvis en un estudio. En teoría, previo a eso, Elvis había tratado ya de abrirse paso por la escena musical, cosa que no había logrado con éxito porque
en teoría no tenía condiciones para hacerlo, cosa que vemos cotidianamente, no solo en la música, en el fútbol también. Cuántos jugadores conocemos que fueron a probarse un equipo de fútbol y después le dijeron que no servía y después terminó triunfando en otro. Supuestamente Elvis, para los productores que le habían hecho la prueba previamente a esta grabación, no tenía buena voz, no tenía carisma, no tenía talento, cosa que... Todo lo que le sobraba, creo yo. Todo lo que le sobraba. Tenía voz, tenía carisma y tenía talento. Y creo que lo que le sobraba era carisma. Eso es indudable. Se lo robó a Forrest Gump. Y aparte se convirtió en una especie de sex symbol. Para las mujeres fue una figura masculina que atrapó a todas las mujeres de la época. ¿Qué me opina del Elvis argentino? ¿El que vive acá en Parque Leluar? No, de Sandro. Sandro Fue el Elvis argentino. No. Arrancó su carrera imitando a Elvis, con sus mismos looks, con sus mismas pastillas, bailando ahí, tirando ese pasito. El de Forrest Gump. Lo estoy haciendo ahora. Exactamente, el de Forrest Gump, para el que lo vio. Explico primero lo que había dicho yo. Perdón. Lo que había interpretado yo, que Elvis en teoría no murió. Sí, claro. Y vive en Parque Leluar, cerca de la casa del Indio Solari, del cual estuvimos hablando previamente, y cerca de la casa de Hugo Moyano. En teoría, eso es lo que dicen. Después, la pregunta que me hiciste vos, yo le tengo cierto respeto a Sandro. ¿Pero qué? Me bajo los pantalones con lo que eso implica. Y no, ahí está, Mauro anda con ganas, totalmente. Un maestro, Sandro. No se le puede reprochar nada a Sandro. No, yo creo que bueno. todo. Y Elvis, la verdad que para ampliar algo de lo que vos decías, un tipo que tal vez en otra época tuvo una gran adicción, y no así con las drogas sintéticas como fue después. Tal vez en los 70 empezaron a pegar más los ácidos por Estados Unidos, a pegar con todo lo que eso implica. Él tenía mucha adicción a los medicamentos. Medicamentos recetados. Medicamentos recetados, tenía un médico que le recetaba. Obviamente es lo que pasa, por ejemplo, con el pasado, con Michael Jackson también. Tienen mucha plata, tienen mucho poder. No se les puede decir que no se sabe bien por qué, pero es la frase que se pone, no se le puede decir que no, como se le decía al Diego, no se le puede decir que no. Y él consumía una gran cantidad de medicamentos, que es lo que lo termina matando. En el último show él toca con casi 40 grados de fiebre, totalmente pasado de analgésicos, de cortisona y todos medicamentos que lo terminaron reventando literalmente por adentro, y por eso terminó Estaba gordito Elvis cuando... La corticoide te infla mucho, Sí. Era por eso, la gran adicción a la corticoide y cortisona. Dicen también que era un adicto a la Coca-Cola. Mirá. Parece que iba a decir otra cosa, pero Sí. no, era adicto a la Coca-Cola. Coca. Lo cierto es que después de la primer prueba que había tenido un año antes de esta efeméride, que fue en el año 53, cuando le dijeron que no iba a tener éxito en la carrera musical, entró a trabajar como camionero, Elvis. Por más de que hoy en día no lo veamos así, entró a trabajar como camionero, pero bueno, tuvo la suerte de volver a intentar, y uno de los que compartió escenario, sala de grabación, ¿sí? con él esa noche en la que intentaron generar un éxito, Moore recuerda que de golpe Elvis comenzó simplemente a tocar la canción, saltando y haciendo tonterías, pero después Bill tomó su contrabajo y comenzó también a tocar y a hacer otras tonterías, dice. Hasta que comencé a tocar yo también con ellos. Creo que Sam tenía la puerta de cabina del control abierta, sacó su cabeza afuera y dijo: ¿qué están haciendo? Y le contestamos: no lo sabemos. Bueno, vuelvan al principio e inténtenlo de vuelta, le dijo. Así fue como grabaron el primer éxito, el primer single de la carrera de Elvis, que se tituló That's Alright, y que lo vamos a escuchar acá en Octavo Arte, de la mano de nuestro gran operador, el negro Hernán Echeverría. Esta ha sido la efeméride musical. Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right.